Universidad Central del Ecuador. Mi nombre es Erika Mera. Nuestro grupo está conformado por Fabricio Ayala, Daniela Guncha, Jocelyn Caiza, Jessica Moreno y mi persona. Nuestro tema a tratar es los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los humanos y la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí. También las personas tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Características. Los derechos humanos poseen básicamente 6 características: los universales, indispensables, connaturales, limitados, obligatorios e integrales. Historia de los derechos humanos. Son la herencia histórica que le pertenece a cada persona y a cada pueblo. Nacen con la humanidad misma y han evolucionado de acuerdo a cada época. Por ejemplo, en la sociedad griega de hace 2500 años gozaban de determinados derechos y estos estaban protegidos por las leyes griegas. El cilindro de Ciro, 539 a.C. Ciro el Grande, el primer rey de la antigua Persia, conquistador de la ciudad de Babilonia. Este rey fue reconocido más porque liberó a los esclavos, creó el derecho a una libre religión y la igualdad entre razas. El cilindro de Ciro es un grabado antiguo que se ha conocido actualmente como el primer documento de los derechos humanos. La difusión de los derechos humanos se da desde Babilonia y se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último por Roma. Y ahí nació el concepto de la ley natural, donde las personas siguen las leyes que no estaban escritas. La Carta Magna, 1215, o conocida como la Gran Carta, fue una influencia primitiva y en un significado histórico, ya que después esta vendría a ser más conocida como la Declaración de los Derechos. Aquí en 1215, el rey Juan de Inglaterra violó algunas leyes y por ende sus súbditos lo obligaron a firmarla. Aquí voy a citar un personaje importante como es Carlomagno, que creó el derecho a una libre religión. La petición del derecho 1628 fue enviada como una declaración de libertades civiles e iniciada por Sir Edward Coke, que se basó en los estatutos y documentos oficiales y hace valer 4 principios. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. A ningún soldado se le puede acuartelar debido a su ciudadanía. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. La Declaración de Independencia de Estados Unidos 1776. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en 2 temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la Revolución Francesa. La Constitución de Estados Unidos de América 1787 y la Carta de Derechos 1791. Es la Constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Francia causó la evolución de una monarquía absoluta y se creó la plataforma de la Primera República Francesa. La declaración proclamó que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Es destinada a la promoción de la equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. La Primera Convención de Ginebra en 1864, los principios más importantes son: 1. Promover atención médica sin discriminación a personal mental herido o enfermo. 2. Respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Las Naciones Unidas 1945. Las Naciones Unidas 1945. La Conferencia de las Naciones Unidas era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo del acta.
1945, que propusieron y entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los derechos humanos. En consecuencia, muchos de estos derechos son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. ¿Cuáles son? Los derechos humanos son aquellos que toda persona, sin importar distinción, posee como derechos inherentes desde su nacimiento. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad y a la no esclavitud, y se dividen en derechos civiles y políticos. Protegen las libertades individuales, tales como la igualdad ante la ley, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, protección de los derechos de las minorías, prohíben la privación de la libertad y la tortura, derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a trabajar en una condición justa y favorable, a la protección social, a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico constitucional. Los derechos humanos y la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana vigente, adoptada en 1998, reconoce el principio de que los derechos humanos deben ser concebidos desde el punto de vista social, político y económico. Gracias.